domingo pasado. ¿Sí recuerdan? Hablamos del ser, esta institución que están jugando a ser Dios. También vimos el ángel con el librito, si lo recuerdan, que al apóstol Juan se le dio la orden de que se comiera el rollo y que profetizara. Bueno, así rapidito. Bien, entonces hoy ya estamos en la mitad del Apocalipsis. Apocalipsis tiene 22 libros, entonces la mitad de 22 pues es 11. Entonces aquí estamos justo en la mitad. Damos gracias a Dios que hasta este momento Dios nos ha tenido con vida. Amén. Y podemos seguir estudiando y estudiando esa palabra, que esa palabra nos llene, nos debe llenar a nosotros. Si la palabra de Dios no nos llena, nada más lo hará. Amén. Amén, gloria a Dios, alabanza al Señor. Bien, entonces el tema de hoy, los dos testigos. Es un tema bastante controversial, es un tema bastante extraordinario, fantástico, ¿sí? Que el simple relato nos lleva como, uy, Dios mío, cual si una que habla de hombres que podrán hacer salir llamas, ¿cierto? Y destruir a sus enemigos, y que morirán por 3 días, y que estarán en una plaza, ¿sí? Por 3 días, que la gente se va a alegrar o sea, es un relato extraordinario, pero que sabemos que es verdad, ¿cierto? Que todo lo que la palabra, lo que está en la palabra es verdad y se cumple. Bueno, primero vamos a abrir la Biblia en Deuteronomio 19:15. Deuteronomio 19:15. Vamos a ver que la palabra de 2 testigos es válida, que no solamente se podía con un solo testigo, sino siempre el Señor utilizaba 2. Dice 19:15. No se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado, en relación con cualquier ofensa cometida. Solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. Entonces allí vemos que siempre era necesario 2 testigos. Cuando hay un matrimonio se necesitan de 2 testigos. También el Señor Jesús mandó a predicar de 2 en 2, ¿sí? Por eso es bueno que de pronto no estemos solos cuando estemos evangelizando, sino que de 2 en 2. Y así muchos casos en la Biblia vemos que Jesús lo estableció de esta manera. Bien, ¿qué es un testigo? Un testigo es aquel que ha visto, ¿cierto? Alguien que ha visto algo y que puede dar testimonio de lo que ha visto. Eso es un testigo, ¿cierto? La Biblia dice que nosotros somos sus testigos. Eso nos dice el Señor. Ustedes son mis testigos. ¿Por qué? Porque hemos visto lo que el Señor Jesús ha hecho en cada uno de nosotros, ¿cierto? De esa manera somos testigos. Tal vez no vimos con nuestros ojos a Jesús, pero sí Él hizo una obra en nosotros, ¿verdad? Bien, y también testigo también implica algo más. También viene del hebreo, del griego, que significa mártir. Sí, para ser un testigo a veces es necesario ser mártir. Sí, dice la Biblia que Jesús es el testigo fiel. Entonces, mire, ser testigo no es simplemente decir yo soy Señor, Señor, como lo que dice la Biblia. No todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, ¿verdad? No solamente es decir, sí, yo soy cristiano, sino que si llegó el momento de la confrontación, usted pueda dar su vida, si es necesario, por Jesucristo. Eso es un testigo. La Biblia dice que los cobardes estarán fuera, los cobardes serán lanzados al lago de fuego. Eso lo dice la palabra. Así que si nosotros somos testigos de Cristo, tenemos que, si es necesario, dar nuestra vida por Él. Amén. Nosotros lo vimos en el mensaje de las iglesias, ¿verdad? Que el Señor a la iglesia de Esmirna le dijo: no teman en nada lo que van a padecer. Y el Señor les estaba adelantando que ellos iban a padecer, iban a morir por causa de Cristo. Así es de que nosotros tenemos que estar dispuestos al punto de morir si es necesario. Amén. Que esto nos quede muy claro. Sí, que no solamente es un evangelio fácil, no es un evangelio de palabras, de decir yo soy cristiano, no. Como lo que decía, que cualquiera que confesare a Jesucristo heredará la vida eterna, ¿verdad? Dice que el que me confesare delante de los hombres, yo le confesaré a él delante de mis santos ángeles, dice el Señor, delante del Padre y delante de sus ángeles. Entonces no cualquiera es cristiano. Bien, entonces así con esto entonces tenemos una idea más o menos de qué es un testigo, ¿verdad? Y que aquí nos habla que hay 2 testigos para el tiempo del fin, ¿verdad? Antes del fin, antes de la segunda venida de
testigos. Ellos darán testimonio. ¿De qué darán testimonio ellos? De Jesucristo. Darán testimonio del poder de Dios, de las grandes maravillas que el Señor ha hecho y lo que continúa haciendo. Bien, estos dos testigos estarán en la peor época de la humanidad. Para eso ellos necesitarán un poder especial dado por Dios. No cualquier persona podrá ser testigo de Cristo. Por eso estos dos testigos serán dotados de total poder de Dios para demostrarle a los que Jesucristo es el Mesías. Amén, gloria a Dios. Bien, aquí vemos en el versículo 1 que ellos aparecen en un escenario donde están hablando del tercer templo, del templo. Dice, versículo 11, versículo 1, dice, entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Bien, allí vemos que al apóstol Juan nuevamente se le da una orden. Esta vez es de medir, de hacer una medición. Allí no se refiere a una medición física, ¿sí? Como coger un metro y medir, ¿no? Porque no, ahí es en el sentido espiritual. Bien, caña es una especie de junco parecido al bambú. Eso es una caña de medir. Bien, dice que además era semejante a una vara de medir. En la Biblia, vara es una unidad de medida, ¿sí? Una vara es una medida de longitud. Dice que la palabra medir significa juzgar o evaluar. Este es el significado de la palabra medir. Algo que va a ser juzgado, algo que va a ser evaluado. Entonces era necesario que se midiera. Pero ¿qué es lo que dice allí que se mida? La orden no fue que midiera las paredes del templo. No, allí dice, mide el templo de Dios. No las paredes, sino el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Entonces, medir, bueno, en otra versión dice contar personas. Y ya estamos viendo, vamos a ver de qué personas se está hablando allí que necesitan ser medidas, necesitan ser evaluadas. Bien, ahí se refiere a restaurar la relación perdida. Ahí lo que el Señor va a hacer con esa medida es restaurar algo que se había perdido. Jerusalén, los judíos no tienen un templo donde adorar a Dios. No existe ese lugar en el cual ellos puedan ir. Existe solamente lo que es el muro de los lamentos. Por eso es llamado así. ¿Por qué? Porque ellos van y se lamentan allí de no tener un templo. Sí, porque Herodes fue destruido el segundo templo. Sí, el primer templo, este templo duró 7 años en ser construido. 7 años, bastante, ¿no? Recordemos que David quería construir este templo, pero Dios le dijo a David que no, que él había derramado mucha sangre y que esa misión la tendría su hijo Salomón. Y recordemos que este templo tenía mucho oro, demasiado oro. Pero ¿qué pasó? Este templo fue destruido, el primer templo. Luego este templo es reconstruido por Zorobabel, un segundo templo, y que también más adelante es destruido. En el año 70, después de Cristo, fue destruido también este templo. Y solamente quedaron los muros, los occidentales, los orientales, ¿verdad? Como testimonio de que ahí se construiría un tercer templo. Entonces por eso los judíos van y se lamentan en ese lugar. Ellos también dejan sus peticiones, ellos escriben en papelitos peticiones de oración y las meten por entre las endijitas allí. Bueno, pero dentro de los muros está lo que se llama la planicie del templo. Sí, bueno, ahí tenemos una imagen de más o menos cómo fue el templo. Sí, el templo estaba dividido por el lugar santo, el lugar santísimo y los atrios. ¿Sí? Estaba un lugar especial para donde se ofrecían los holocaustos, estaba el lugar especial donde estaba el arca de la alianza, el arca del pacto, estaba allí, esta arca estaba ahí en el lugar santo, ¿sí? Solamente el sacerdote podía entrar, el sumo sacerdote cada año solamente podía entrar, y eso que estando bien, no podía haber pecado, porque dice la Biblia que moría. O sea, que la importancia del templo en aquel tiempo.
Esto fue en el Antiguo Testamento. En el atrio, en los atrios estaban los gentiles. Los son los que no tenían el permiso de entrar al lugar santo, ni al lugar santísimo. Era un lugar reservado para los judíos. Si algún gentil entraba, recibía la pena de muerte. ¿Sí? Por eso la Biblia dice que el velo se rasgó en dos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el Señor dividió, el Señor ya ese obstáculo que había, el Señor lo quitó, y nosotros por eso hoy podemos ir a la presencia de Dios, que en tiempos antiguos no era así. Y además se ofrecían animales, se ofrecían toros, vacas, bueyes, ovejas, ¿sí? lo mejor de cada, la primicia, ¿sí? Los mejores animales sin defecto eran los que se ofrecían en este templo. Bien, entonces sabemos que hoy en día todo esto ha cesado, todos estos sacrificios han cesado, están allí, pero la Biblia dice que habrá, llaman que es el templo del anticristo, porque ciertamente él va a venir y va a ocupar, dice la Biblia que él va a venir y ocupar el lugar haciéndose pasar por Dios. Pero ese templo no es del anticristo. Mire que aquí dice el templo de Dios. Ese templo es de Dios, solamente que va a ser profanado, va a ser hollado por los gentiles, pero ese templo es de Dios. Bien, entonces vemos que existe actualmente un lugar que se llama el Instituto del Templo, donde tienen guardadas muchos de los utensilios que van a estar funcionando para el tercer templo. Tienen la mesa, la proposición, hay un candelabro grande que es oro. Entonces imagínense la construcción de un candelabro más o menos de este grande en oro. Eso lleva bastante material, ¿no? Y él tiene 7 brazos, ¿sí? Nosotros, el mismo símbolo que el Señor le dijo a las iglesias, ¿no? Que son como un candelabro, que los 7 candelabros representan las 7 iglesias. Ese mismo candelabro va a ser construido en oro, así, más o menos de este tamaño. O sea, ya está construido y está a la espera. O sea, mire, el templo, las cosas ya están, incluso los materiales, va a ser algo como prefabricado. Si les decía yo que el primer templo se demoró 7 años en construir, este va a ser construido en poquito tiempo, por ahí en 3 meses, así, eso va a ser rapidito, nomás se haga ese pacto, porque ese es uno de los conflictos que hay. ¿Por qué no se construye? ¿Por qué no se empieza la construcción del tercer templo ya? Mire, en este momento, si nosotros vemos una foto de Jerusalén, lo que sobresale ahí es una cúpula dorada, ¿sí? Yo creo que la han visto. Esa cúpula dorada es la mezquita de Omar. Este lugar es sagrado para los musulmanes, es el tercer lugar más sagrado para ellos. Ahí los israelitas, los judíos, los israelíes no pueden entrar. Aunque sean ateos, ellos no pueden entrar a ese lugar. A ese lugar solamente entran musulmanes o entran turistas, pero ellos no pueden entrar. Increíble, lo que era el templo, el lugar de ellos. Pero ¿por qué fue que fueron destruidos esos 2 templos? Por el propio pecado de ellos. Fue una manera de Dios castigarlos a ellos por haberse apartado de la verdad. Y mire, en ese lugar dice la Biblia que ahí fue donde Abraham iba a sacrificar a Isaac. Es el monte Moria, es el lugar santo. Ese templo por eso no puede ser construido en otro lugar, tiene que ser construido justo allí. Y en este momento está ahí esa mezquita, sí, la mezquita de Omar, ahí está. Es grande, sí, tal vez existen 2 posibilidades para que se haga el tercer templo. 1, cuando se firme ese acuerdo de paz, será la única manera que tal vez ellos dejen hacer ese templo allí, al lado de ellos. Sí, se cree que va a ser un templo, un lugar de convergencia de todas las religiones, porque eso es lo que ellos quieren. ¿Sí? Los judíos quieren que todos se hagan una sola religión y que haya un solo templo donde la gente pueda adorar, no importando la religión. Sí, allí, en esa parte en ese mismo lugar. ¿Sí? Entonces, una posibilidad es que lo hagan al ladito ahí, porque es un espacio grande, y la otra posibilidad es que ocurra algo divino que destruya esa mezquita, ¿sí? Como por ejemplo un misil, ¿sí? Porque ellos mismos, los árabes, ellos mismos le mandan misiles al pueblo de Israel.
Pero ¿qué pasa? Mire, pero ¿qué pasa? Si ellos han mandado misiles al pueblo de Israel, pero Dios los ha desviado. Entonces, ¿qué tal que ellos mandando un misil, mandando... Ese pollito me entretiene. Entonces, mire, ¿qué tal que ese mismo misil sea utilizado para destruir la mezquita la mezquita de la Roca? ¿Sí? ¿Qué tal? O un terremoto, que también es una posibilidad. Que un terremoto fuerte destruya ese lugar para poder que sea construido el templo. Entonces, más o menos estamos entendiendo. Entonces, bien. Dice, continuamos en el 1, no hemos pasado de allí. Dice, entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Entonces, ¿quiénes son los que adoran en el templo? Mire que nosotros, que nos decimos ser adoradores de Dios, nosotros somos medidos. El Señor nos prueba a ver si son realmente o no. Entonces se cree que ahí es para medir, para probar a los 144,000 sellados. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ahí aparecen en escena, aparecen 2 testigos y recordemos que hay 144,000 judíos que van a ser sellados para predicar, enviados por todas las naciones. Entonces es probable que estas personas, que sean los que adoran en el templo, ¿sí? Porque no son cualquiera, sino que son personas que adoran, se trate de ellos, se trate de este grupo selecto, que Dios escogerá de los mejores, de los más consagrados, de los que están apartados para Él, escogerá a su pueblo. Entonces, versículo 2, dice, pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses, y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. Entonces, mire, se le da pero el atrio, o sea, en las afueras, eso no lo midas. ¿Por qué? Porque dice que ha sido... Mire, en la ciudad de Jerusalén es un centro de todas las religiones. La ciudad santa de Dios, un lugar donde solamente cristianos, hijos de Dios, ¿verdad?, estuvieran, pero no, allí van todas las religiones, allí van musulmanes, allí van cristianos católicos, allí van de todas las religiones. Entonces, mire, la ciudad santa de Dios es una ciudad donde predomina la idolatría. Sí, es un lugar de muchos ídolos, es un lugar de idolatría, de hechicería, sí, porque también, incluso el satanismo. Pero dice que ellos hollarán la ciudad santa por 42 meses. O sea, mire, cuando la Biblia habla de 42 meses, también habla de 1260 días y también habla en el libro de Daniel de tiempos y la mitad de un tiempo. Y todo esto se refiere a lo mismo. Sí, es lo mismo, solamente 3 maneras diferentes de nombrarlo, pero se refiere a 3 años y medio. Sí, recordemos que la tribulación dura 3 años y medio y la gran tribulación otros 3 años y medio. O sea que en total son 7 años. 7 años. Eso es el tiempo que va a durar. Dice versículo 3, y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. Entonces, estos 2 testigos van a estar vestidos de cilicio. ¿Qué es el cilicio? Es una tela negra, una tela áspera, recuerdan que yo les había hablado de la abeja ciliciana, que así es como la lana que ellos dan, una tela áspera. Entonces, miren, la Biblia, ¿qué significa el cilicio? Es símbolo de luto, de señal de duelo, también de arrepentimiento. Cuando a Nínive y al rey dice que todos se vistieron con cilicio, o sea, se arrepintieron en ayuno, ¿verdad? Entonces, esto es símbolo... Algo que duela, sí, algo que causa dolor físico. Ellos estarán vestidos así, pero también significa juicio. También ellos van a predicar el juicio que viene. Bien. Versículo 4 dice, estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra.
Vamos a ir a Zacarías 4, 11 al 14. Mire, para uno entender Apocalipsis, no solamente es Apocalipsis, hay que entender otros libros, hay que entender Zacarías, Daniel, Malaquías, ¿sí? Porque así es como se va uniendo todo, ¿sí? O sea, todo tiene una conexión. Exacto, la Biblia tiene una conexión que en ningún libro, por eso están dentro del canon, son indispensables entenderlos todos para poder entender toda la Biblia. 4, 11 al 14. ¿Lo tienes ahí? Para que por favor me lo leas. Habló más y le dijo, ¿qué significa esto? 2 olivos a la derecha del candelabro y a sus izquierdas. Hablé aún de nuevo y le dije, ¿qué significa las 2 ramas de olivo que por medio de 2 tubos de oro vierten de ti aceite como oro? Y me respondió diciendo, ¿no sabéis que esto dije, Señor mío? No. Y él dijo, estos son los 2 ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. Amén. Amén. Entonces ahí nos habla de 2 olivos. ¿Sí? El símbolo, el escudo de Israel hoy es un candelabro y a los 2 lados 2 ramas de olivo. ¿Sí? Ese es el símbolo nacional de Israel. Un candelabro y 2 ramas de olivo alrededor. Y ahí dice la Biblia que estos 2 olivos, están delante de la presencia del Señor. ¿Sí? Estos son sus 2 testigos. Bien. Entonces, mucho se ha hablado acerca de la identidad de cuáles son los 2 testigos, ¿cierto? Y nosotros siempre tratando de descifrar cuáles son, según la Biblia. La Biblia bien no dice los nombres, dice solamente que son 2 testigos, pero sí nos da pistas, ¿verdad? Para que lleguemos a ellos. Bueno, versículo 5, dice, si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Entonces mire que estas personas tienen el poder, ¿sí? Digamos, de la venganza inmediata. Si alguien les quiere hacer daño, inmediatamente esa persona muere. ¿Por qué? Porque ellos vienen a ser testigos de Dios, del poder de Dios. Bien, versículo 6. Dice, estos tienen poder para cerrar el cielo. Bueno, antes de continuar ahí con el 6, vamos mirando los posibles candidatos, ¿sí? Los que nos han enseñado. Génesis 5:24, si quieren lo buscan. Hebreos 11:5. En Génesis 5:24 dice que Enoc fue un hombre que vivió con Dios, ¿sí? Porque anduvo con Dios y agradó a Dios y fue traspasado vivo al cielo, ¿cierto? No sabemos de qué manera fue, pero Enoc es uno de los hombres que no ha muerto, sí, no ha muerto, no ha conocido la muerte. Entonces, ¿qué pasa? Muchos creen que Enoc puede ser uno de los 2 testigos, por esta razón. Pero yo quiero que alguien me lea, si lo tiene, Hebreos 11:5, que Enoc recibió una promesa. ¿Cuál es esa promesa? Hebreos 11:5. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Amén. Entonces, ¿cuál fue la promesa? Que no conocería muerte. Entonces Dios le dijo, por la fe no fue traspuesto para no ver muerte. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros vemos que estos testigos van a morir, ¿sí? Y si es, entonces no podría ser, porque entonces la promesa no sería válida. Pero si Dios nos da una promesa, nosotros debemos de creer en las promesas de Dios. Entonces Enoc lo descartamos, ¿sí? ¿Por qué? Por la promesa. Entonces recuerde eso, Enoc no puede ser uno de los 2 testigos por la promesa. Juan 21:22, ya bueno, entonces descartemos a Enoc por esa promesa. Dice también, hay unos que creen que puede ser Juan, el mismo escritor de Apocalipsis.
Sí, dicen que Juan puede ser, pero, y es por este versículo que dice, Juan 21, 22. Dice así. Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti, sígueme tú. Bien, entonces, por esta razón, porque Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga a ti, sígueme tú, ¿sí? Porque Pedro está como bueno, ¿y este qué? Sí, diciéndole, haciéndole un reclamo, ¿sí? Porque sí, como Juan era el discípulo amado, entonces de pronto Pedro sintió como cierto celo, ¿verdad? ¿Y este qué, Señor? Pero Jesús le dijo, sígueme tú, ¿a ti qué te importa? Ahí está queriendo decir eso, sígueme tú, que si yo quiero que él quede vivo hasta que yo venga, ¿a usted qué? Pero ahí no está dando a entender de que él quedaría vivo, ¿sí? Simplemente Jesús hizo ese comentario, queriéndonos decir que él es soberano y que él hace lo que él quiere, ¿sí? Pero no está diciendo que él va a quedar vivo hasta los últimos tiempos. Entonces, por eso no creemos que Juan sea uno de los testigos. Otra razón, se me pasaba por alto, que no puede ser, tampoco, ¿por qué? Porque es que para el pueblo judío Enoc no es un referente, o sea, Enoc fue un gentil, vivió antes de Noé, ¿sí? Entonces, ellos esperan ver a Elías y ver a Moisés, ¿sí? Más no Enoc. Juan el Bautista, ¿sí? Otros dicen que puede ser Juan el Bautista, también, porque él venía, bueno, no, yo personalmente no creo que pueda ser Juan el Bautista, ¿por qué? Porque Juan el Bautista tampoco es un referente para el pueblo judío, ¿sí? Porque si Jesús mismo no lo es, tampoco el que lo anunció, que fue Juan el Bautista, ¿sí? Muchos dicen, no, puede ser Juan, o sea, personalmente creo que no es Juan, tampoco, ninguno de los dos Juan. Ahora sí vamos al versículo 6, dice, estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía. Y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Bien, nosotros sí sabemos quién tuvo el poder para cerrar los cielos, que fue el profeta Elías. Y eso no lo vamos a leer, pero eso está en Primero de Reyes 17:1. Ahí dice que en los días de su profecía no llovió, era el profeta Elías. El profeta Elías tenía ese poder. Bien, Malaquías 4:5, vamos ahí. Malaquías está antes de Mateo, es el último versículo, el último libro del Antiguo Testamento. Malaquías 4:5, donde la Biblia nos dice, aquí prácticamente, esto nos da cierta seguridad de que Elías es uno de los dos testigos. Dice así, he aquí yo os envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. ¿Sí? Ahí nos está diciendo claro, o sea, ahí nos dice claramente que Elías volverá. ¿Sí? Elías volverá antes de que llegue el día grande de Jehová. Pero aquí vamos a encontrar algo. Vamos a ver que Jesucristo nos puso en un lío. Vamos a Mateo 11:14. Mateo 11:14. ¿Qué? 11:14. Mateo 11:14. Dice, y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. ¿De quién está hablando? De Juan el Bautista. Sí, veámoslo desde el 13. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. Difícil texto, ¿no? Jesús ahí nos pone como, uy, ¿cómo así? ¿Cómo así que Juan el Bautista era Elías? ¿Cómo es esto posible? Muchos creerán que la reencarnación existe, ¿cierto? Por eso, porque nació en una época, en otra época, entonces se reencarnó en Juan el Bautista. Pero mire, lo que dice
esta enseñanza, esta falsa enseñanza de la reencarnación, es que primero una persona tiene que morir para poder reencarnarse en otra, ¿cierto? Pero resulta que Elías no murió. La Biblia dice que Elías fue arrebatado en un torbellino y Elías está vivo. Entonces, mire, algo que no podemos explicar es de qué manera está vivo Elías. Sí, o sea, él está vivo, él no ha sido transformado tampoco, su cuerpo no es transformado, pero él está vivo en algún lugar, ¿cierto? Ahí lo dice la Biblia. Entonces la Biblia nos dice que, o sea, la posibilidad de la reencarnación no existe. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice en Hebreos 9:25, que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. O sea, todos deben morir. Pero ¿qué pasa? ¿Es una ley que todos mueran? ¿O no? Sí. Es una ley que todos, o sea, todos obligatorios, o sea, todos los hombres obligatoriamente tenemos que morir, ¿sí o no? Dejar este cuerpo, sí, claro. Pero morir, la palabra morir. ¿Es obligatorio o no? No hay. ¿No? Bueno, vamos a 1 Corintios 15:15. Por eso muchos dicen, no, es que todos los hombres tienen que morir, y como no está vivo, entonces no tiene que venir a morir. Entonces vamos ahí a 1 Corintios 15:15, vamos a ir desenredando esto, ¿sí? Vamos a bueno. Corintios 1:15, No, 15:15. 1 Corintios 15:15. Y Lucas 9:57. Corintios 15:15. Sí. Entonces dice así: si somos hallados falsos testigos de Dios, ¿por qué hemos testificado de Dios que Él resucitó? ¿A qué hemos testificado de Dios que Él resucitó Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan? ¿Digo? No. 15:15. Sí, era eso. Claro. Vamos a ver segunda. Sí, de pronto me equivoqué ahí al juntar. Si somos hallados falsos testificado de Dios que 9:15, ¿sí? Lucas 9:15 mientras tanto. Habla de, conciencialmente, ahí habla de falsos testigos, ¿no? Si hay testigos verdaderos, es que también hay testigos falsos, ¿no? No, y segunda no. Bueno. Lucas 15:15. No, 9:57. Entonces, mire, el texto que quiero decirle es, he aquí, serio, no todos dormiremos, pero todos seremos, ese es el versículo, bueno, no sé cuál cita es, pero Lucas 9:57, ¿lo tienes? Sí. 9:57. Ya leí. Perdón, 9:57. Dice: yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. Y dijo a otro: sígueme. En él y dijo: Señor, déjame que primero vaya. Ya, amén, hermano, dejemos hasta ahí. Bien, no sé qué me pasó allí. Un error, pero bueno. El versículo que les quería decir es que dice que no todos gustarán la muerte. Bueno, en realidad no sé qué pasó. Pero hay dos versículos en la Biblia que sí lo sabemos, que dice que no todos dormiremos. Sí, el apóstol Pablo los dijo. O sea, no es obligatorio que todos los hombres tengamos que morir. ¿Sí? Entonces, por eso, no hay ningún problema con que Enoc siga vivo. Sí, Enoc va a seguir vivo porque esa fue la promesa que le fue dada a él. Bien, entonces continuamos ahí con tratando de descifrar qué fue lo que Jesús quiso decir, que Juan el Bautista era Elías. Mateo 17, 10 al 13.
Dice, entonces sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario? Respondiendo Jesús les dijo, a la verdad Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. También al Hijo del Hombre, del Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces, mire, ahí Jesús está diciendo, Jesús está teniendo un juego de palabras que tal vez no es fácil de entender, ¿cierto? Porque dice Elías, versículo 11, dice, respondiendo Jesús les dijo, a la verdad, Elías viene primero antes de la segunda venida de Cristo. Pero en el versículo 12 dice, mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, hablando de Juan el Bautista. Entonces, ¿sí ven que Jesús está diciendo que Juan el Bautista es Elías? Sí, está diciendo que sí, ¿cierto? Ahí lo está diciendo. ¿De qué manera? Vamos a ver, porque estos escribas, estos fariseos, toda esta gente también, incluso los discípulos tenían esa duda. ¿Cómo así? Juan el Bautista es Elías. Y vamos a mirar allí Juan 1:21. A ver qué nos dice Juan. O sea, estos versículos son un poco complejos, ¿no? ¿Lo tienes? Juan 1:21. Juan 1:21. ¿Lo tienes, hermano? Estas hojitas, con todo respeto, es que se pegan y no me dejan, yo no sé por qué Bueno, dice así, y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondiendo, no. Entonces, si ellos le preguntaron a Juan, que si él era Elías, ¿y qué dijo Juan? Que no era Elías. Entonces, a ver, ¿estamos comprendiendo el misterio que hay ahí, cierto? ¿Sí o no? ¿Están confundidos o no? ¿Cuál qué, perdón? 1:21. ¿Sí están confundidos o están claros? A ver, ¿alguien está confundido? ¿Sí? ¿La hermana? ¿Alguien más está confundido? ¿Los demás están claros? ¿Se está claro? Bueno, entonces como los demás están claros, entonces por favor los que están claros le responden a la hermana Gladys que no está claro. Claro, respóndele. Bueno, vamos rápidamente a tratar. Bueno, Lucas 1:17. Están las hojas sueltas, hermano. Dice, e irá delante el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos. ¿Qué dice? Con el espíritu. Se está hablando de Juan el Bautista. Entonces no es que Juan el Bautista sea Elías, sino que tendrá el espíritu de Elías. ¿Ya? Entonces no existe tal de reencarnación, ni Juan el Bautista es Elías. O sea, es pero no es. Es decir, con el espíritu. Juan decía, yo soy Juan, yo no puedo ser Elías, pero el Señor sí sabía que tenía la misma fuerza. Claro, el mismo espíritu. Y no es la primera vez que una persona tenía el espíritu de Elías. ¿Sí? No era la primera vez. Segundo de Reyes 2:15. Dice que el espíritu de, si lo quieren, se los digo qué quiere decir. Dice que Eliseo tenía el espíritu de Elías. ¿Sí? Eso fue una cosa que Eliseo como discípulo de Elías le pidió. Permíteme yo tener una doble porción de tu espíritu. Y Elías le dijo, dura cosa. Sin embargo, si usted anda conmigo y cuando sea yo arrebatado, y si usted me mira, entonces ahí sí recibirá. Entonces Eliseo ahí anduvo con él y no se le pegó, no se le despegó hasta que él vio. Y dice la Biblia que Eliseo tuvo la doble porción del espíritu de Elías. Entonces, ahora sí ya creo que estamos claros. Entonces Elías vendrá, ¿sí? En el versículo anterior dice que él vendrá en los días antes del día terrible, o sea, antes de... Entonces
ya estamos claros que uno de ellos es Elías. O sea, es casi claro que uno de los dos testigos va a ser Elías. Y ahí lo vemos, ¿no? En el texto que yo les decía ahorita. Primero de 1. Continuamos aquí en Apocalipsis. Estamos en el versículo 6. Dice, estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no lluevan los días de su profecía, para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Bueno, ¿y quién era este que tenía el poder para? Moisés, ¿cierto? Todos, o sea, eso todos lo sabemos, ¿cierto? Bueno, y muchos dicen, pero ¿cómo así? Si Moisés murió. Sí, Moisés murió. La Biblia dice que el mismo Dios lo enterró, ¿sí? En donde nadie sabe. Dice que nadie sabe en el lugar donde está Moisés. Muchos creen que Moisés está en un lugar donde que está como congelado, sí, que su cuerpo es preservado para estos. Pero dice la Biblia en Judas 9, versículo 9, que Satanás sí estaba pendiente cuando enterraron el cuerpo de Moisés. Dice que él estaba pendiente, ¿no? Para robárselo. Dice que se lo quería disputar y que tuvo que venir el ángel. Cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con el poder, con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que le dijo el Señor de repente. Entonces, mire, el mismo arcángel Miguel tuvo que venir porque Satanás se quería robar su cuerpo, el cuerpo de Moisés. ¿Y por qué? ¿Para qué lo quería el Satanás? No, nadie lo sabe, ¿cierto? No sabemos qué quería hacer con el cuerpo. ¿Y por qué Jehová escondió el cuerpo de Moisés? Bueno, una posibilidad es para que no, uno para preservarlo, ¿sí? De resurrección. Bueno, aunque esta no sería la resurrección final. Pero perdón, yo creo que usted dice con todo el respeto de Dios y todo lo que usted dice, que por qué Satanás quería robarse el cuerpo de él. Yo me imagino que como él sabía que él sí iba a resucitar a los 3 días, entonces de que él resucitara, no podía destruir ahí, aprovechar que él estaba muerto y no podía en ese momento levantarse, hacer cosas que no eran. Entonces ahí y lo destruye. Entonces, yo me respeto todo. La verdad no sabemos cuál fue la causa que Satanás quiso robar. Pero una de las causas que creemos que Dios escondió el cuerpo de Moisés fue para que no lo adoraran. Sí, porque se imagina el lugar donde, o sea, para el pueblo de Israel, Moisés es uno de los más representativos profetas. La Biblia dice que Elías y Moisés representa la ley y Elías representa a los profetas. Entonces la ley y los profetas, o sea, esas son razones claves por las cuales nosotros podemos pensar que se trata de Moisés y Elías, sí, ellos dos, porque o sea, yo veo que ahí lo dice claramente, que el que tenía el poder de convertir el agua en sangre, o sea, las plagas. Y miren, estos dos hombres podemos ver que ellos se enfrentaron con Elías se enfrentó con el falso profeta, tipología del falso profeta que vendrá. ¿Sí? A ver, pensemos por un momento en Elías. ¿Qué hizo Elías? Mató a 300 profetas de Baal. ¿Sí? Baal, eso se enfrentó con el faraón, y el faraón es símbolo, tipología del anticristo. Entonces, miren, ahí vemos dos partes, estas dos partes son importantes, porque en los tiempos finales estos dos testigos van a tener que enfrentar al falso profeta y al anticristo. ¿Y quién los había enfrentado con anterioridad? Elías y Moisés. Así es de que ellos ya lidiaron con estos dos personajes. Sí, entonces por eso podemos ver que o sea, muchas posibilidades de que sean ellos. Hay otros que piensan, digamos, que dicen, hay dos olivos, que son los judíos allí. ¿Y quién es el que va a tomar el lugar de Dios? El anticristo. Dice la Biblia que en Daniel 9:27, si por favor me lo lees, Daniel 9:27 dice que va a hacerse pasar por Dios. Dice también que eso es lo que la Biblia llama
la abominación desoladora, pero ellos van a venir y van a predicar en contra del anticristo. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Amén. Ahí dice que esta persona va a hacer que se paren los sacrificios y las ofrendas. Entonces, mire, si hoy en día hay personas que predican en contra del diezmo y de la ofrenda, está operando el espíritu del anticristo. ¿Quién es que va a hacer parar que ya no se ofrece? El anticristo es el que está interesado en que la iglesia ahorita, en nuestros tiempos, no de ofrenda ni de diezmo. Entonces, eso es el espíritu del anticristo. Entonces, mire, hablando de esto, también algo importante que les olvidaba decir, se me olvidaba decirles, es que también en el templo se ofrecía una vaca roja, ¿sí? Una vaca pura roja, ¿sí? sin otras manchas. Esta vaca nació hace 2 años, nació la primera, o sea, fue un milagro. Ellos dijeron, uy, ¿cómo así ya nació la vaca? Que ellos ofrecían como holocausto, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Nosotros dijimos, uy, qué bueno, se acerca, pero uno dice, ya viene, como hace 2 años, cuando estábamos pues pendientes de esa noticia. Pero ¿qué pasa? Hay que dar un tiempo para que se reproduzca, ¿cierto? Para que hayan suficientes animales. No puede ser ya. Por ejemplo, si nació aquí, ¿cómo va a ser todo ya? Si apenas hay una vaquita. O sea, esa vaca tiene que, un año se demora una vaca, ¿cierto? En tener su primera cría. Y luego cada año o cada 6 meses. Cada año, ¿cierto? Luego cada año va dando. Entonces, mira, esta época ya tiene esa vaquita que haberse reproducido. Y a su vez, los hijos de los hijos, o sea, van a haber suficientes vacas, ¿verdad? Para este tiempo, para que puedan ser ofrecidas en sacrificio. Bien, entonces estamos en el versículo 7. Dice, cuando hayan acabado su testimonio, bueno, allí antes de continuar, lo que les estaba diciendo se me había ido, dice que ellos tienen que ser testigos de Cristo, pero yo me hacía la pregunta, ¿ellos fueron testigos de Cristo? ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Ellos vieron a Jesús con sus ojos? ¿Sí lo vieron o no? ¿Elías? Sí, yo creo que ellos, claro, porque... Bueno, vamos a Marcos 9. Porque yo me hice la pregunta, pero bueno, si ellos son testigos, pero ellos no vieron a Jesús. Ellos eran testigos sí del poder de Dios. Todos como nosotros. No hemos visto, pero creemos en la palabra y somos testigos. Pero mire, o sea, la palabra se complementa. La palabra, nada de lo que está en la palabra. ¿Marcos 9 qué? 9, 2 al 4. O sea, nada de lo que está en la Biblia es por casualidad. O sea, todo en la Biblia tiene su sentido. 2 al 9. 2 al 4. 2 al 4. 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo, a Juan y los llevó aparte solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos y su vestido se volvieron resplandecientes y muy blancos como la nieve, tanto que ninguno lavador la tierra los puede hacer tan blancos. Y les apareció Elías como Moisés, que hablaba con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús, Ya, ahí nomás. Dice que en la transfiguración, ¿quiénes estaban presentes en la transfiguración? Moisés y Elías. Entonces sí fueron testigos de Jesús, sí lo vieron con sus ojos. ¿Sí ven? O sea, ¿por qué pueden ser ellos? Porque ellos fueron testigos de Jesucristo. O sea, esa parte de la transfiguración es clave para entender que ellos sí pueden dar testimonio. Ellos, mire, exacto, es muy probable que ellos sean los 2 testigos. Porque el pueblo de Israel los espera a ellos. Elías y Moisés son los referentes para ellos. ¿Quién mejor que ellos 2 para poder darles testimonio de que Jesucristo sí es el Mesías? ¿Por qué? Porque ellos no creen que Jesús es el Mesías. Por eso vendrá ese falso Mesías, ese anticristo al cual ellos van a adorar. Pero mire, estos 2 testigos se le van a encarar.
Imagínense todo el mundo a favor, casi todo el mundo, ¿no? A favor de ellos, a favor del anticristo, todo el mundo diciéndole que es Dios y que hará maravillas, pero estos dos profetas se van a levantar con tal poder que le van a decir, usted no es Cristo, usted no es el Mesías, sino que usted es un falso. Imagínense, sí, imagínense la ira de este hombre, así como cuando Herodes, ¿cierto? Que inmediatamente mandó a matar a Juan el Bautista porque les estaba diciendo la verdad. Y dice la Biblia que la demás gente, que Dios no lo permita. Muchos profetas hacer la voluntad de Dios, ignorando lo que dice la palabra. Si Dios nos tiene para algo, Dios es fiel a su palabra y Dios nos guarda hasta el día. Entonces esto nos da ánimo a nosotros de que nada nos va a pasar, de que Él nos guarda. Amén. Así como guardó a Él con todos los mártires. Por eso yo les decía, para ser testigos, no es bla bla bla, yo soy cristiano, sí, Señor, Señor. No, es necesario, hermano, les llegó la hora de morir por Cristo. Amén. Así será. Dice, los vencerá y los matará. Versículo 8. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la gran ciudad que se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Ahí nos está hablando de la gran ciudad. ¿De qué ciudad se refiere? ¿Dónde fue crucificado? En Jerusalén, allí. Pero ahí nos habla dice que en sentido espiritual es Sodoma y Egipto. ¿Por qué? Porque la Biblia dice así de la ciudad de Jerusalén. Como les había hablado al principio, que los gentiles hollan la ciudad, o sea, la pisotean la ciudad santa. Sodoma se refiere al homosexualismo, ¿sí? Por eso a ellos también se les llama los sodomitas, a los homosexuales. Mire, hoy en día Jerusalén es un gran centro del grupo LGTBI, es un gran centro. Y yo les había hablado, es llamada la capital mundial del orgullo. Ahí se hacen marchas a favor de estas personas en Sodoma, en Jerusalén. Y Egipto, ¿de qué nos habla Egipto? Egipto nos habla de la brujería, de la prepotencia, de la idolatría del mundo, o sea, todo eso. O sea, Jerusalén no es tal vez, o sea, nosotros amamos a Jerusalén y yo deseo ir a Jerusalén, pero mire, la Biblia la llama que se ha pervertido. Sí, es un lugar de muchos, donde mucha idolatría. Bueno, lo decía porque eso era una parte que decía la calavera. El monte de la calavera, sí, ahí es donde, sí, ahí claro, ahí en Jerusalén, ahí está el monte de la calavera. Ese es un monte que precisamente tiene forma de calavera. Yo lo busqué hace tiempo. Sí, es como en roca, formado en roca. Entonces, porque ahorita decía que ya por tanta construcción de casas ha perdido forma. Ha perdido forma, pero todavía está, o sea, todavía se conserva. Claro. Dice, versículo 9. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Mire, esto es una afrenta para los judíos. Es algo terrible. O también para nosotros, para la humanidad, ¿cierto? Que nuestro cuerpo no sea enterrado, sino que sea exhibido, ¿cierto? Eso va a ser terrible para ellos. O sea, ellos, como les decía ahora, ellos van a odiar a estos dos testigos. La humanidad la va a odiar. ¿Pero por qué? ¿Por qué será que los van a odiar tanto? Dice, versículo 10, y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. ¿Y de qué manera atormentaban? Con la palabra, predicando. La palabra es un tormento, por eso a nosotros muchos no nos quieren, ¿cierto? Si de pronto nosotros le hablamos a un familiar, conviértase a Cristo, llegó mi tormento, llegó la plaga, ¿cierto? El faraón cuando veía a Moisés decía, ya llegó la plaga, ¿cierto? Porque veía a Moisés y era la plaga segura que llegaba, ¿cierto? Así a nosotros también. Cuando nosotros predicamos la verdad a alguien, para ellos es un tormento, porque a la gente no le gusta que le hablen de su pecado, ¿cierto? Si usted le dice a alguien, usted es fornicario, usted está en adulterio, usted tiene que cambiar, apártese porque a usted no lo van a querer. Sí, mire, eso pasaba con Herodes, a Juan el Bautista. A esta mujer Herodías no le gustaba que le hablaran, que le decían que
Que Herodes no era el esposo, ¿cierto? Sino el hermano de él, ¿cierto? A ella no le gustaba y le incomodó tanto que lo mandó a decapitar, ¿cierto? Y así, a lo mismo Jezabel, esta mujer mala, la mujer de Acab, lo mismo Jezabel, cuando Elías o sea, Jezabel odiaba al profeta Elías, la gente. Pero entonces mire, pero dice que los moradores ya les habíamos hablado que los moradores de la tierra son aquellos que no temen a Dios. Dice, se regocijarán, o sea, va a haber fiesta, va a haber carnaval, como que llegó la Navidad, ¿cierto? Porque dice, se enviarán regalos unos a otros. Muchos dicen, no, claro, que mejor dicho, se adelantó la Navidad. Para mucha gente la Navidad es motivo, ya no celebran lo que se celebra en Navidad, que es el nacimiento de Cristo, sino que hacen sus fiestas paganas, paganismo, otras cosas. O sea, la Navidad para la gente hoy en día es totalmente pagana. Bueno, pero mire, yo trataba de ver qué significaba eso del intercambio de regalos, pero o sea, en el tiempo antiguo, ¿cómo escribiría el apóstol Juan si quisiera dar a entender que se enviarían? Para decir, se enviarán WhatsApps, que son mensajes instantáneos. O sea, él no lo entendía. ¿Por qué? Porque una carta, si usted mandaba una carta, ¿cuál era el medio? Caballo. A caballo o a pie. Se iban y se demoraban días, meses, dependiendo del lugar donde iban. ¿Sí? Entonces no se conocía que eran mensajes instantáneos. Ellos no sabían. No se trata de que se enviaran regalos a otros, sino que se mandarán mensajes para que todo el mundo esté enterado de lo que está pasando. Porque mire, eso va a ser transmitido. Las principales cadenas del mundo van a transmitir imagínense cuando todo el mundo esté adorando al anticristo y se aparezcan dos hombres que los enfrenten, eso va a estar, las cámaras van a estar enfocados en ellos, el mensaje, y van a decir, uy, ¿estos dos quiénes son? Toda la atención va a estar, la atención que estaba puesta en el anticristo, ahora está puesta en dos testigos, y va a predicarles y va a confrontar al mundo con su pecado, con su maldad. Entonces la gente los va a odiar, pero cuando dice la Biblia que cuando ellos mueran se van a regocijar, inmediatamente se mandan mensajes, mire, tal murieron, se van a alegrar, sí, van a hacer memes, yo creo, en burla de eso, lo que es nuestra realidad hoy en día, ¿no? Los mensajes instantáneos y toda esta clase de burlas, así es como va a ser, ¿sí? Tal vez no se trate de regalos, la traducción ahí parece que no es la correcta. Dice 11, pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida, enviado por hace milagros, hace falsos milagros, hace hasta prodigios falsos, cosas mentirosas, pero dar vida a alguien solamente es el dador de la vida quien lo puede hacer. Entonces aquí dice la Biblia que así como en el valle los huesos secos que se reconstruyeron, así mismo la gente va a estar ahí atenta. O sea, 3 días y medio van a estar allí en la plaza de Jerusalén, sí, van a estar allí 3 días y medio siendo motivo de escarnio por los moradores de la tierra, pero dice la Biblia que al tercer día, 3 días y medio, entrará espíritu de vida en ellos y se levantarán. Uy, ahí sí les va a coger un espanto, imagínense eso. Sí, yo creo que hoy en día nomás usted está en un velorio y ve que alguien como que se levanta, como será de horrible, ¿cierto? Y ahora estos dos hombres que ya llevan 3 días y medio y se levanten, dice que los acogerá espanto y temor. Versículo 12, y oyeron una gran voz del cielo que les decía, subid acá, y subieron al cielo en una nube y sus enemigos los vieron. Entonces mire, esto ocurre a mitad de la gran tribulación, a mitad de la gran tribulación ocurre esto. Entonces mire, muchos creen que la iglesia va a ser arrebatada a mitad de la tribulación, pero aquí los únicos que vemos que son arrebatados a mitad de la tribulación son estos dos profetas, a mitad, ahí son transformados. Y se imagina nosotros estando ya arrebatados, nosotros no estamos en ese momento aquí en la tierra, por eso no queremos averiguar con certeza de quiénes son los testigos, porque no vamos a verlos, no queremos verlos, si nosotros queremos estar allá arriba, cuando ellos lleguen allá y se reúnan, ¿verdad?, con la iglesia, ese momento va a ser
va a ser maravilloso también para nosotros, verlos que ya cumplieron la obra, la misión de haber dado testimonio. ¿Y por cuánto tiempo va a ser? Por 3 años y medio. Sí, los primeros 3 años y medio ahí van a ser que ellos van a predicar. Y ya al final de eso ya cumplieron su misión, Dios los resucita, los arrebata. Y dice, en aquella hora hubo gran terremoto y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó. Y por el terremoto murieron en número. Más se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. Pero esto no parece ser un verdadero arrepentimiento, ¿no? Solamente por terror. Hay mucha gente que solamente busca a Dios. A nomás le pasó el accidente, ay, yo me arrepiento, ay, yo hago vigilia, ay, yo hago ayuno para que Dios me sane, pero por miedo. ¿Pero qué pasó? Ya pasaron unos... Muchos al principio de esta peste buscaban de Dios, ay, sí, yo quiero, escuchaban. Hoy, como ya todo está volviendo a la... siguen cada cual en su mundo, en sus fiestas, en sus parrandas. Entonces no parece que fuera un verdadero arrepentimiento. Pero mire, aquí nos dice que hubo un gran terremoto. O sea, solamente, este es un terremoto local, ¿sí? Que solamente parece ser que es en Jerusalén. Porque dice que la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, la 10ª parte. Y murieron, ¿cuántos? 7,000 hombres. Cada vez vamos viendo que van muriendo en gran número. Y sí, dice que los que no murieron simplemente se aterrorizaron y dieron gloria a Dios del cielo, obvio, pero pues no creemos que se trate de algo genuino. Y dice, el segundo ay pasó. He aquí, el tercer ay viene pronto. Entonces, ¿de qué ay estamos hablando? De la 6ª trompeta. ¿Sí recuerdan? Que el primer ay era la 5ª trompeta, el segundo ay la 6ª, y este relato es un interludio entre la 6ª y la 7ª, y ya viene pronto el tercer ay. Ya espérenlo nomás, que si lo que les pasó hasta ahora les pareció duro, lo que viene es más duro. Bien, entonces con esto, hermanos, hemos llegado al final de esta parte. Como vemos, no terminamos el capítulo, nos falta la 7ª trompeta, que esa, si Dios quiere, la dejamos para el próximo domingo. ¿Sí? Pero, a ver, el propósito, ¿cuál fue? O sea, si Dios no nos dio los nombres, pero sí nos dio pistas, ¿verdad? Y pudimos ir descubriendo que es muy probable que sean Moisés y Elías. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ellos fueron testigos y van a ser testigos. Ellos se van a enfrentar en la peor época de la historia de la humanidad, al hombre más nefasto que ha existido, que existirá. Sí, el anticristo. Pero ellos ya lo habían hecho, ellos ya se habían enfrentado al falso profeta Cristo, Moisés y Elías, y nosotros también somos llamados a ser testigos de Cristo, amén. Nosotros somos sus testigos. Bien, les voy a leer 5 noticias. Recuerden que esas 5 noticias es para comparar lo que estamos viviendo con las noticias, con lo que ya está pasando. O sea, nuestro mundo actual es muy comparable con lo que vemos en la Biblia. Una de esas noticias dice, devastación por el huracán Laura en su paso por diferentes países. Este huracán ha causado muertes, devastación, ruinas. Sí, ha pasado por Haití, en Estados Unidos, o sea, las Bahamas, todo ese lado, el paso del huracán. Otra noticia, dice, Bill Gates anuncia una enfermedad terrible similar a pandemia COVID-19. Qué miedo, ¿no? Que este hombre también ya había hablado, él hace en el 2015, él había ya hablado sobre el coronavirus, ya había hablado, o sea, no es casualidad, y él estaba hablando ya de otra enfermedad terrible. Otra noticia, dice, canciller del Reino Unido buscará renovar diálogo entre Israel y los palestinos. Eso está ahí, está sobre la mesa, ese diálogo que parece imposible, porque los palestinos no quieren ceder. Israel sí quiere la paz, Palestina no. Pero mire, este diálogo tiene que concluirse. El tercer templo se tiene que construir. Bien, otra noticia, dice, reporta España primeros muertos a causa del Nilo. ¿Sí? Del virus del Nilo. Virus del Nilo.